Hay dos pasajes en la Biblia donde el Señor enseña acerca del Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro. Uno de ellos es en Lucas 11, verso 1. Quiero que por favor lo pongamos un momento para que me ayuden a leer todos allí. Lucas 11, 1. Ayúdeme a leer. Aconteció que estaba Jesús orando. ¿Qué hacía Jesús? Orar. Estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan, se refiere a Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos. Entonces, ¿cuál fue la petición de los discípulos al Señor Jesucristo cuando Él estaba orando y terminó de orar y ellos se le acercaron y le hicieron una petición? ¿Cuál fue la petición? Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos. Y el Señor entonces en el verso 2 le dice: vosotros pues oraréis así. Pongamos por favor verso 2. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. Ya, quitémoslo porque todo eso no lo sabemos desde niño. Gracias. Les enseñó ¿qué oración? El Padre Nuestro. Y en Mateo capítulo 6, acabamos de leer, en el versículo, cuando termina de decir todo lo que nosotros leímos ahora, en el versículo 9 dice: vosotros, pongámoslo por favor, Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santo. ¿Se dan cuenta que es el mismo pasaje? El mismo momento, nada más que tomado desde el Evangelio de Lucas o tomado desde el Evangelio de Mateo, pero es el mismo pasaje. Entonces, quiero ver qué pasó antes de todo lo que es la oración del Padre Nuestro, que es demasiado importante también, la hemos enseñado muchas veces. Pero quiero que veamos el preámbulo que en el Evangelio de Mateo el Señor Jesucristo les hizo acerca de la oración a sus discípulos. Cuando ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. En Lucas no queda registrado ese preámbulo, pero en Mateo sí quedó registrado el preámbulo. O sea, el Señor le hizo un preámbulo a la enseñanza de la oración. Él no nos enseñó a repetir el Padre Nuestro sin hacernos primero una explicación de unos detalles importantes para orar. Y en esos detalles yo los he resumido en 6 puntos que vamos a ver en esta mañana. 6 puntos que son el preámbulo o la esencia para la oración. Amén. Y está allí arrancando desde Mateo 5, verso 1. Dice: y cuando ores, no seas como ¿qué? Como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, ¿qué? Para ser vistos. O sea, el problema de los hipócritas era que ellos oraban de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos. Entonces, nuestra oración no debe ser como los hipócritas, como primera medida. Nosotros no debemos orar para que nos vea nadie. Ese no es el propósito. Por eso dice el Señor: cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman, o sea, les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Entonces ellos, cuando llegaban a la esquina de la calle, decían: no hay nadie, ay, no, yo no oro. Ellos volteaban a mirar, cuando veía que venía gente, entonces comenzaban a orar. Y entonces la gente los miraba y él había logrado su objetivo, ser visto. Y el Señor dice: lo primero que quiero que entiendan es que la oración no puede ser con hipocresía, no es para que me vean. Y entonces el Señor está diciendo que no podemos orar en una esquina,
Eso no lo está diciendo. El Señor dice que no debemos orar para ser vistos. O sea, el problema no es orar en la esquina. El problema es orar ¿para qué? Para ser visto. Porque eso sí es un acto hipócrita. Y luego dice, ni tampoco oren en las sinagogas de pie para ser vistos. O sea, ¿está diciendo el Señor que no se debe orar de pie en las sinagogas? No, eso no es lo que está diciendo. ¿O no me puedo arrodillar en la iglesia? No, eso no es lo que el Señor está diciendo. Lo que el Señor está diciendo es que no lo haga para ser visto. O sea, yo no debo ponerme de pie para orar para que todos me vean. Yo no debo arrodillarme a orar ahí al pie de mi silla para que me vean. Porque eso es un acto de hipocresía. Es mostrar lo que no es. Entonces dile a la persona que tienes al lado, dile, tú no puedes orar con hipocresía. Primer paso. Segundo, dice, para ser visto de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Digan conmigo recompensa. Lo segundo importante a entender es que toda oración tiene una recompensa. Así sea hecha por un hipócrita. Entonces diga conmigo, toda oración tiene una recompensa. Ahora, ¿qué es lo que anda buscando el hipócrita? Ser visto. Entonces, cuando él lo hace y lo ven, ¿qué pasa? Ya tiene su recompensa. Cuando una persona está orando para parecer ante los demás espiritual, para que los demás digan, ay, ese hermano tan lindo, esa hermana tan devota, es una hermana devotas. Entonces la persona lo está haciendo para que los demás vean. Entonces cuando él lo hace y los demás lo ven y hacen ese comentario, ay, tan lindo, tan espiritual, como tan, no, es que yo siempre que veo, lo veo ahí metido. Entonces él ya obtuvo su recompensa. Ahora, si tú quieres una recompensa de Dios y no de los hombres, porque es que la recompensa fue que su imagen de espiritual ya se regó en la iglesia. Ya todo el mundo sabe, este es el espiritual, el que ora de pie, el que se arrodilla a orar, el que ora en las esquinas, el orador, un tremendo orador. Eso es similar al que anda diciendo a toda hora cuánto tiempo orar todos los días. Es como el que anda diciendo, yo me levanto a las 3 de la mañana a orar, siempre, eso sí, sagrado yo lo. ¿Cuál es el objetivo de esa oración? Que los demás lo sepan. Pues de cierto le digo que ya tuvo su recompensa. Wow. Entonces dile a la persona que tienes al lado, toda oración tiene una recompensa. Toda oración tiene una recompensa. La pregunta es, ¿para qué me arrodillo a orar? ¿Para que los demás me oigan o me vean? ¿O para que Dios me oiga? Bueno. Entonces vamos a ver cómo debe ser nuestra oración para que Dios nos oiga. Siguiente versículo. Mas tú, ¿quién es tú? ¿Quién es tú? Yo. O sea, yo. Soy yo. Di, tú soy yo. Ok. Mas tú, dice el Señor, cuando ores, eco familiar, miembros de eco familiar, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea, en tu lugar de oración, en tu ambiente privado, en el lugar donde tú acostumbras a estar o a encontrarte con Dios. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y ¿qué?
y cerrada la puerta, ora a San Pascual Bailón. A San Isidro Labrador, al Ángel de la Guarda, a la Virgen María. No, pues eso no es lo que dice ahí. El Señor les está haciendo una cátedra de oración. Y le dice, mas tú cuando ores, ¿quieren que les enseñe a orar? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Entonces, la oración del cristiano tiene que ser dirigida al Padre. No, el Señor no nos enseñó a orar a ninguna otra persona. ¿Ustedes creen que si el Señor le interesara que nosotros hiciéramos otro tipo de oraciones o de rezos, no lo hubiera enseñado ahí? Cuando ellos estaban pidiendo que les enseñara a orar, y harán el rosario todo el mes, y con los misterios gozosos, con los dolorosos o con los que sea. Y ustedes orarán así: almas benditas del purgatorio. Y ustedes orarán así: darles, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. ¿Así nos enseñó a orar? No, no. El Señor dijo: ustedes orarán así. Métanse en un cuarto, enciérrense, para no andar dando visaje a todo el mundo. No es para andar mostrándole a todo el mundo de pantallero que está orando. Enciérrese en un lugar, y cuando nadie lo esté viendo, ahí ore al Padre que está en lo secreto. Entonces digan conmigo: la oración es al Padre, no a otra persona. Así sea la Santísima Virgen, la Biblia no nos enseñó a orarle a ella. Y la Virgen está en el cielo. Y yo creo que es la que primero dice: ¿por qué la gente tergiversa las cosas allá? ¿Por qué me están rezando a mí? Si eso yo jamás se los enseñé. Yo creo, sinceramente, que este hombre venezolano al que todo el mundo le reza y le hace, que es el que hace los medium y todas esas cosas, Gregorio Hernández. Yo creo que Gregorio Hernández debe estar en el cielo diciendo: no me oren a mí, no me oren a mí. Debe estar diciendo: porque esta gente se torció. Porque es que puede que hasta los que sigan sean buenos, pero lo hacen torcido. Eso es como los que le están orando a la Virgen cuando el Señor no nos enseñó a orarle a la Virgen. Mis amados, aunque nos cueste y aunque nos moleste, tenemos que conocer la verdad. Porque ese cuentico de que le anden a uno dorando la píldora, a mí no me parece que sea correcto. ¿Saben qué dijo mi madre después de todos los años de vida de ir a la iglesia tradicional y rezar? Porque nosotros rezábamos el rosario. Llegué y dice: ¿y por qué eso no me lo dijeron desde antes? Le daba rabia. Decía: ¿por qué eso no me lo enseñaron? ¿Por qué? Si está ahí. O sea, no se trata de venir ahora a decir: yo no estoy de acuerdo. No hay una cosa más triste que no querer entender. Que no querer entender. La pregunta es: ¿usted se va a embejucar conmigo, el pastor de Ecofamiliar, porque le estoy diciendo algo que está en la Biblia? Embejuque con otros, como se embejucó mi madre. No conmigo. Yo soy el que le estoy mostrando la verdad. Lo que pasa es que puede que hoy le dé chispa por eso, como un día a mí me dio. Pero yo no me puse bravo con mi pastor, al contrario, yo más atento me puse a escuchar la voz del pastor, porque me estaba diciendo la verdad, aunque esa verdad me apuñalaba, me dolía en el corazón, me rompía mis tradiciones. ¿O prefieres seguir siendo ignorante toda la vida? Entonces dile a la persona que tienes al lado: aunque te cueste, tienes que orarles al Padre, y punto.
aunque te cueste, tienes que orarles al Padre. Y punto. Siguiente, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿en dónde? En lo secreto. Entonces, el punto número 4 habla de el secreto en la oración. O sea, la oración es o genera un secreto. Hay personas que le tienen miedo a orar porque dicen que los demonios están allí escuchando sus oraciones y entonces lo van a atacar. Pues si usted le va a contar a la gente sus pecados acá afuera, en cualquier lugar, en la calle o aún en la iglesia, y le está contando a todo el mundo sus pecados, pues sí, los demonios están por ahí. Pero hay una cosa que el Señor nos enseña, que cuando uno entra a su lugar secreto y cierra la puerta y se dirige al Padre, entra una comunicación secreta. Esa conversación es top secret, o sea, secreta. No la puede escuchar el diablo. Wow, ¿no le parece importante eso? O sea, tú le puedes ir a llorar a Dios y decirle: Señor, tengo muchas debilidades. Señor, tengo pasiones desordenadas, ayúdame. Eso el diablo no lo oye. Si tú le oras al Padre y le cuentas todo eso, esas cosas en los demonios no la pueden oír, porque tú entraste en una comunicación secreta, directa con el Padre, y eso no lo puede escuchar el diablo. Entonces digan conmigo, la oración es un secreto. ¡Guau! Qué lindo que es eso, ¿no? Qué poderoso que es eso. Que aunque yo tenga 1000 defectos y el diablo lo sabe y todo el mundo lo sabe, pero cuando yo entro a hablar con Papá Dios, se queda mi oración directa con Él. El único que la sabe se llama Jesús de Nazaret. El Padre, Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo y tú tienen un secreto, tu oración. Entonces, por eso el lugar secreto es un lugar de mucho valor. Por eso es que cuando tú estás en secreto, tú puedes llorar y ahí nadie te va a molestar porque se te salieron las lágrimas, o porque te quejaste delante de papá y le dijiste: Señor, no sé qué hacer. Estoy cansado, estoy sirviéndote, estoy en la iglesia y económicamente nada que me funciona, nada. Ayúdame, Señor, por favor, ayúdame. Y eso queda en secreto. Y el Señor mueve sus fichas en el cielo para bendecirte a ti, porque tú fuiste a su lugar secreto. También es importante entender que hay una cita en el lugar secreto. O sea, uno se pone una cita con el Padre en ese lugar y el Padre llega allí. El Padre entra en comunicación, el Padre entra en conexión con el que entra al lugar secreto. Entonces dile a la persona que tiene al lado: la oración es un secreto con Dios. Dile: la oración es mi secreto con Dios. Gloria a Dios. Y luego dice: cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Te recompensará en público. Perdón, a mí se me pasó uno. Con razón que no me cuadraba. Entra en tu aposento y cerrada la puerta. No dije eso. Es necesario que lo aclaremos. ¿Qué es cerrar la puerta? ¿Eso quiere decir que yo no puedo orar aquí en la iglesia porque no está la puerta cerrada? No. Lo que está diciendo allí la palabra es que vas a entrar en un momento de intimidad. Que tú no puedes andar con los ojos abiertos orando, como lo hacían nuestros antepasados, como lo hacían nuestras abuelas, con respeto y amor por ellas, porque ellas lo hacían en su ignorancia. Y Dios pasa por alto nuestros tiempos de ignorancia. Pero ahora manda el Señor que nos arrepintamos de nuestros pecados. Pero ¿saben cómo hacían nuestras abuelitas? Estaban con la camándula, rezando: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora. Bisbelena, éntrese.
Miss Belena, con ese muchacho no. Y yo pensaba, yo en ese tiempo no entendía, pero nos daba jartera que justo la abuelita o estaba orando o estaba pendiente de nosotros. ¿Cuál de las dos? Claro, de Vilmelena tocaba estar pendiente siempre. Pero tú, cuando ores, tienes que cerrar la puerta. Tú no puedes estar distraído. O sea, no puedes estar orando y diciendo, ¿cómo estará todo acá? No es el momento para andar cuidando a las hermanos, porque hay gente que dice, no, toca estar con un ojo abierto orando y con el otro cuidando. No, dejen que los de la red de servicio cuiden, que ellos, cada uno de ellos se sienta en una reunión y se desconecta de la red de servicio a recibir. Por eso nos aseguramos que aunque sirven en la red de servicio, hay un culto donde se desconectan de la red y reciben solamente. Pero tú no te preocupes si te van a meter en la mano al bolsillo. Ahí están los de la red de servicio pendientes. Que si hay que llevar un niño hacia afuera porque está llorando, tú no te preocupes, ahí está la red de servicio. Tú métete con Dios. Para eso tenemos ese ministerio. Pero hay personas que están todo el tiempo mirando que no entre una persona, un ladrón, que cuidado con esto porque pues deje que hagan los que son encargados de eso, dejen que hagan el trabajo y usted cierre sus ojos y métase con Dios. O es de los que anda diciendo, fulano detrás habrá venido, me estará mirando orando, ¿será que me está mirando cuando estoy orando? Cierre la puerta. ¿Ya? Es lo mismo que le decimos a las personas cuando se meten en lo que no le importa. Sube el vidrio, papito, sube el vidrio. Sube el vidrio. O sea, cada uno suba su vidrio y métase con Dios. No ande pensando en lo que los demás están diciendo, mirando, nada. Sube el vidrio. Desconéctate para poder conectarte con Dios, porque es muy complicado que tú estés conectado con el mundo y conectado con Dios. Entonces, cuando oramos, tenemos que apagar el celular. Obvio, ¿no se dan cuenta que el diablo pareciera como si fuera experto en WhatsApp? Porque no es sino que uno se arrodilla a orar y comienza a traquear esa cosa. Y así lo ponga en silencio, pero lo pone con vibrador. Y ese vibrador es lo mismo que si estuviera prendido normal. Porque todo el tiempo tú estás orando y me habrá entrado la llamada de fulano. ¿Será que está en lo del negocio que tengo pendiente? No, así no es. Si tú vas a entrar a la presencia de Dios, apaga el celular, desconéctalo, quítale volumen y quítalo. Ya, ponlo en modo avión, porque tú vas a volar en la presencia de Dios en ese momento, ¿no? Porque eso es lo que hacemos. O sea, no podemos estar conectados con los niños. Hay personas que cuando escogen el momento de oración, cuando los niños están arreglando para salir al colegio, todos metiéndose al baño y él haciendo el devocional en el baño. ¿Qué problema? ¿Qué problema tan grande? O sea, no, es que pastor, el único lugar donde yo tengo para orar es en el baño. Sí, pero no es la hora de la salida para el colegio. No es donde todo el mundo se está arreglando, porque entonces va a ser una incomodidad y su oración, en vez de ser una bendición, se convierte en un problema familiar. Tampoco es el momento de andar poniendo usted sus predicaciones cuando los muchachos están llegando. Busque los espacios para estar con Dios. Busque un lugar secreto, no un estorbo para todos. Porque entonces usted se vuelve, en vez de ser el hermano que tiene un hogar en armonía espiritual, es el hermano que tiene en chicharrón espiritual la casa, porque está imponiendo sus cosas a los demás a la fuerza. Hoy en día existen audífonos, gloria a Dios. Y tú puedes estar metido en la presencia de Dios con los audífonos y nadie. Lo máximo que ven es que haces y ya. Ya. Entonces, no, que es el momento de Betty la fea y tú quieres orar. Entonces ve y métete ponte los audífonos y vete a la sala mientras ven Betty la fea acá. Pero no comiences a poner en todo volumen en la alabanza en la sala. En vez de ser tu comunión con Dios, se convierte en el problema familiar. Amén. Ok.
Por eso no podía pasarlo por alto, ¿se dieron cuenta? Y el último punto, el sexto, dice, y orando no uséis vanas repeticiones. Digan conmigo, vanas repeticiones. O sea, vanas repeticiones son dos palabras, no son una sola. O sea que hay repeticiones que son vanas y hay repeticiones que no son vanas. ¿Qué es algo vano? Es que no tiene valor, que no vale. O sea, que no sirve. Eso es vano. Vanidad habla de algo sin valor. Entonces, ¿qué es algo vano? Que no tiene valor. Digan, ¿qué es algo vano? Que no tiene valor. Entonces, por ejemplo, mis amados, la Biblia dice que está establecido para los hombres que se mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, la persona se muere, inmediatamente se muere, según esa palabra, va a juicio y delante del Señor es juzgado por su vida, por su pecado. Y el juicio es, ¿está escrito su nombre en el libro de la vida? ¿Sí o no? Sí está escrito, entra en el gozo de tu Señor. ¿Está escrito el nombre de fulano de tal en el libro de la vida? No, no está escrito. Entonces quédese afuera, porque allá será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces serán echados al lago de fuego y azufre que arde, que es la muerte segunda, dice la palabra de Dios. O sea, la persona que se muere inmediatamente va a juicio. Los están esperando unos ángeles y vienen y lo cogen y se lo llevan al juicio. Y allí delante del Señor va a tener que decir si lo recibió en su corazón y lo siguió o no. Si lo recibió en su corazón y lo siguió, entra en el reino de Dios. Y si no lo quiso recibir, si fue un terco y duro de corazón y no recibió a Jesús, entonces va para el infierno. Punto. Ahora, cuando tú estás pidiéndole a Dios por el alma de un muerto, tú estás haciendo algo vano, porque no depende de tu oración que ese muerto se salve. Depende de lo que él hizo o dejó de hacer en vida. La Biblia dice, mientras hay vida, hay esperanza, porque mejor es perro vivo que león muerto. O sea, tenemos esperanza mientras estamos vivos. Con los vivos, haga todo lo que hay que hacer. Predíqueles, vaya y pídales perdón, hable lo que tenga que hablar, comparta la palabra con los vivos. Con los muertos no. El Señor no nos da permiso para hablar con los muertos, ni tampoco para orar por los muertos, porque los muertos ya están en un lugar. Si tú estás orando por un muerto, estás haciendo una oración vana. Pero es que es el alma de mi papá. Eso es vano. Tu papi está o en el cielo o en el infierno, pero ya. No, tú no puedes cambiarle el lugar de ubicación en el cielo. Eso lo cambia cada uno aquí. Cada uno se inscribe en la lista de los que van para el cielo o se queda por fuera de la lista. Cada uno. Si tenemos que orar por alguien para que sea salvo, oremos mientras está vivo, no cuando se muere. Ya no sirve. Entonces, ir a Dios a decirle, dale, Señor, el descanso eterno. El Señor dice, eso no tiene que ver contigo. Eso no tiene que ver contigo. Ya Él me rindió cuentas a mí y ya está en el lugar que está. De ahí para allá es una oración vana. O sea, no tiene valor. Por eso orar por un muerto no tiene valor, vano. Pero si lo que vas a hacer es un requiem, o sea, 100 veces hacer esa petición, entonces eso es una vana repetición. Y dice el Señor que orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aprendimos que la oración se hace al Padre, no a la Virgen María.
no a la Virgen María. Entonces, cuando una persona va y ora a la Virgen María y le dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Esa persona está haciendo una oración vana, no tiene valor. Y cuando tú lo dices 10 veces, interrumpida por un Padre Nuestro o por un gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, cuando tú lo haces 100 veces o 50 veces, como se hace el rosario, tú estás haciendo vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice el Señor: no os hagáis vosotros semejantes a ellos, porque Dios sabe de qué cosas tienes tu necesidad aún antes que tú le pidas. Mi amado, mi amada, no sé si esto que yo estoy diciendo hoy te está ofendiendo. Delante del corazón de Dios y delante de Dios, no es mi deseo ofenderte, es mi deseo enseñarte. Ese es todo mi propósito hoy. Así que de parte de Dios te quiero pedir que no te pongas de mal genio conmigo, o no digas: yo no vuelvo a ese lugar porque allí me hablan mal de la Virgen. Yo no estoy hablando mal de la Virgen. No pongas en mi boca palabras que yo no he dicho, porque entonces te conviertes en un mentiroso, porque no lo he dicho. Jamás he hablado mal de la Virgen. Es algo que yo admiro, a alguien que yo admiro, se llama la Virgen María. Y creo que todos los que me conocen han escuchado todas las veces que hablo con un respeto, mejor dicho, de nadie tengo tanto respeto aparte de Dios como tengo de la Virgen María. Pero lo que pasa es que si yo voy a enseñarles una mentira, entonces yo me meto en un problema con Dios, y yo eso sí no lo voy a hacer. Por eso es que estas cosas y estas predicaciones, a veces hay pastores que prefieren no hacerlas porque la gente se pone de mal genio. Como cuando yo les enseño que fornicar es pecado, o adulterar es pecado, o robar es pecado. Hoy tenía que enseñarles acerca de la oración.